Pero, ¿qué es un hematoma subdural? Andrea. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de manera fácil. Estamos hablando de una acumulación de sangre por afuera del cerebro, pero dentro del cráneo. Es decir, por algún motivo, por algún trauma, que puede ser una caída, un golpe, esas pequeñas venitas que conectan esa membrana se rompen y producen un sangrado. Ese líquido se acumula. ¿Y dónde se acumula? Bueno, se acumula precisamente entre esa membrana que recubre el cerebro y el cerebro. Y esa acumulación tal vez es lenta y progresiva, y esa acumulación va generando presión hacia abajo del mismo cerebro. Entonces, con ese correr de los días, la persona tal vez empieza a experimentar síntomas. Si hablamos de una acumulación de sangre, de líquido, porque también hay otros líquidos que se van generando allí, generan esa presión, es lento, es progresivo, decíamos, y empiezan a aparecer estos síntomas. ¿Cuáles son, Claudio? Siempre son síntomas desde el punto de vista motriz, que pueden afectar tal vez el movimiento de un brazo, tal vez el movimiento de una pierna, tal vez el habla, y desde el punto de vista emocional, algo clave. El paciente puede comenzar a experimentar un estado confusional, puede experimentar cansancio, demasiado sueño, alguna pérdida de memoria. Por la presión que recibe el cerebro por parte del hematoma. Exactamente, ese líquido que está acumulado allí entre la membrana que recubre el cerebro y el cerebro mismo empuja el cerebro hacia abajo. ¿En qué parte de la cabeza tiene el hematoma, Maradona? Bueno, es un hematoma subdural. Nosotros no hemos visto los estudios, pero lo que dicen es precisamente esto. Ahora, ¿por qué se pudo haber producido? ¿Tuvo Maradona una caída? ¿Tuvo algún golpe? Hay algo que rescatan los médicos como importante, Claudio. La gravedad, la seriedad de un hematoma subdural no se da solamente por el tipo de golpe, el tipo de trauma que produjo la rotura de esos vasos, tampoco se da exclusivamente por la cantidad de líquido acumulado, se da por el estado clínico del paciente en general. Un mismo hematoma subdural en un paciente no mayor de 60 años no es el mismo que en un paciente mayor de 60 años. Claro. En un paciente que está anticoagulado no es el mismo que en un paciente que no está anticoagulado. En un paciente que tiene otro tipo de características, diabetes, hipertensión, que toma alcohol. Los hábitos también son importantes en este caso. Y por lo visto está en un lugar donde puede ser operado. Bueno, el hematoma subdural, como decíamos, la primera manifestación es esta clínica, estos síntomas que manifiesta el paciente. Esto es lo que lleva a los médicos a decir, señores, hay que hacer estudios por imágenes para determinar qué tiene. Y si tiene alguna lesión en el cerebro, ¿en qué lugar del cerebro? De ahí estos estudios que se le hicieron en las últimas horas y esta decisión de operarlo. Pero no es una operación sencilla, no es una operación tan de rutina. Nosotros hablamos con un neurocirujano. Ustedes recordarán, si yo les menciono el nombre Christian Fuster, fue nada más ni nada menos que el que operó a Cristina Fernández de Kirchner, que había tenido hace unos años una patología similar, un hematoma subdural. Él hablaba sobre la complejidad de esta cirugía. A ver. Un paciente mayor de 60, 65 años, con historia de antiagregación, con historia de anticoagulación, con historia de traumatismo, que la familia lo ve que cognitivamente no está bien, alguna dificultad para caminar, alguna dificultad para moverse, más sueño de lo habitual, dificultad para respirar, y que además relata que tuvo un trauma, un traumatismo en la cabeza, es un paciente que uno debe estudiar para un hematoma. Debe estudiar el cerebro y eventualmente un hematoma subdural crónico. Son cirugías donde si algo falla, la evidencia de que algo, no que falle, sino que algo sale mal, que algo es inesperado, las repercusiones son muy importantes. Entonces, todo lo que está dirigido al cerebro, al corazón, son órganos, no sé si bien o mal llamados nobles, porque tienen mucha repercusión. Entonces, todo lo que se hace en el cerebro, uno lo podría poner en alta complejidad, si se quiere, más allá, que a veces técnicamente sea más o menos fácil. ¿Por qué? Porque algo en el cerebro técnicamente simple, que se puede complicar, puede terminar con una secuela mayor con el paciente. Entonces, realmente no hay que menospreciar este tipo de patologías y saber y estar al tanto que los pacientes pueden tener complicaciones, no son frecuentes, pero puede haber complicaciones. También se informó, Andrea, que en los estudios que le hicieron a Maradona en el mes de septiembre pasado,
no surgió esto, o sea que el golpe ha sido posterior. Claro, ese golpe o ese trauma del cual su origen desconocemos. Lo que sí es cierto, y es bueno aclararlo, que muchas veces se habla de hematoma subdural crónico o agudo. Crónico porque tal vez hay algún tipo de patología que hace que se produzca esa acumulación de líquido. Tal vez una persona pueda vivir con eso, depende el tipo donde esté ubicado el hematoma. Esto que vos me preguntabas, la ubicación del hematoma, la presión que genera el líquido que se acumula. Y otra cosa muy distinta es cuando se produce este golpe, este trauma, esta caída que produce ese sangrado permanente. Desconocemos cuál es la situación real de Maradona porque el médico que lo operó hoy habló de esto, pero sin dar demasiados detalles. Gracias, Andrea.